Hermanos, muy buenos días. Con la ayuda del Señor vamos a abrir la Escritura y a meditar en ella. Y hace rato que venía preparando este mensaje en Santiago, en el libro de Santiago, y hace unos domingos que habíamos leído en Santiago de cómo caminar con Dios. Santiago nos instruye a qué se necesita para caminar con Dios. También después, otro domingo, Nico habló de la amistad con el mundo y lo perjudicial que era en referencia a poder caminar o no con Dios. Pero Santiago, de forma proverbial, al estilo de Proverbios, nos instruye en el Nuevo Testamento. Proverbios los hacía en el Antiguo. Y no hay nada más lindo que leerse un proverbio para cada día del mes y descubrir lo que hay en la palabra para cada día. Y eso en el Antiguo. Pero en el Nuevo lo tenemos a Santiago. Claro, Santiago, el medio hermano de Jesús, vio cosas caminando con Jesús que no son de este mundo. Vio cosas que él nunca se imaginó que habría. De hecho, al principio no le creía. Jesús no fue creído ni en su misma familia. Pero ¿cómo? Si este es el hijo del carpintero, ¿cómo va a hacer estas cosas? ¿Cómo va a hablar así? Bueno, pero era el Hijo de Dios hecho carne, hecho hombre, y tuvo familia. Y Santiago, el medio hermano de Jesús, aprendió mucho de Jesús. Y nos dejó instrucciones en el libro de Santiago, que hoy vamos a descubrir juntos, pero los invito a ponerle un título, y es El hacedor eficaz. ¿Por qué el hacedor eficaz? ¿Porque hay hacedores que no son eficaces? No, porque lo dice la Biblia. Y vamos a desarrollar el título y el tema juntos. Pero esta mañana vamos a leer el primer capítulo de Santiago. Habíamos avanzado mucho en nuestro primer mensaje de caminar con Dios, pero ahora vamos al principio de Santiago. Nos vamos al capítulo 1 de Santiago, del 18 al 25. Este es un pasaje muy útil porque nos va a decir qué se necesita para ser un hacedor eficaz. Dice Santiago 1, versículo 18. Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Gracias. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hasta aquí con la lectura de la palabra. Ahora, esta es una forma de Santiago de decirnos, en un nivel muy proverbial de Proverbios, aconsejándonos cómo hacer para ser un hacedor eficaz, ¿verdad? Y yo les invito a hacer un análisis de texto, una interpretación de este texto, con dos preguntas básicas. A ver, ¿de qué habla el texto? Número 1. El texto entero nos habla de la palabra. ¿Y cómo podemos saber eso? Bueno, porque se refiere a la palabra en versículos 18, 21, 22, 23, y luego en el versículo 25 que leímos, a esa palabra la llama la ley perfecta, la ley de la libertad. O sea, 5 veces a lo largo de 7 versículos. Evidentemente, Santiago se refiere a la palabra. Y la palabra es lo que nos convoca este domingo para abrirla, para interpretarla, para recibirla.
Y acá está el desafío. ¿Qué se necesita para ser un buen hacedor? Ahora, número 2, ¿qué dice de esa palabra? Ya sabemos que el tema es la palabra, lo vimos repetido varias veces. De hecho, yo con resaltador lo puse en mi Biblia, en cada versículo que aparecía la palabra, cómo te machacan esa palabra, pero es importante que la machaquen en esta hora. Nos va a venir bien a todos. Yo el primero. ¿Y qué cosa dice sobre la palabra? En primer lugar, dice que la palabra de Dios tiene poder para dar vida a algo que está muerto. Miren el versículo 18. Él de su voluntad, Dios de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. Fíjense que Él no dice, nosotros nacimos por la voluntad de Dios. No. Dice Él de su voluntad. Acá se invierte todo, hay que tener claro esto. Él de su voluntad, de la voluntad de Dios, no de la nuestra, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hoy Aldo hablaba del Dios verdadero, hoy hablaba Aldo de la autenticidad de nuestro Dios. Pero Santiago nos va a hablar de la autenticidad de la palabra de Dios, de la verdad que encierra la palabra de Dios. Esto es lo que más me llama la atención, que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Suena simple, pero no es tan simple. Es un poquito más complicado. Para aquellos que nos creemos autosuficientes en muchas áreas. Bueno, noticia, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dice que la iniciativa de la salvación vino de Él. Dice que de su voluntad. La decisión de que conozcas a Cristo también viene de Él. Que yo naciera de vuelta en Él para vida eterna no tiene ningún mérito mío, es todo mérito de Él. Él de su voluntad lo hizo. Es más, fíjense hasta dónde no depende de nosotros. Romanos 5:10 nos dice que nosotros en otro tiempo éramos enemigos de Dios. Ni siquiera andábamos buscando a Dios. Ni siquiera lo necesitábamos a Dios. ¿Te venían a hablar de Dios? No, dejá. Yo estoy joven, tengo trabajo. ¿Cómo vas a decir? ¿Me vas a hacer ir a la iglesia a perder el tiempo ahí? Yo tengo cosas más importantes que hacer. ¿Para qué necesito Dios? Si yo me arreglo solo. Yo solito puedo. Yo me compré el auto, yo me conseguí el trabajo, yo me compré la casa. A mí Dios no me ayudó. Muchas veces te lo dicen en la calle. Pero claro, cuando sos enemigo de Dios, a Dios no lo tenés en cuenta. Bueno, ¿saben que Él de su propia voluntad, Dios, nos hizo nacer? O sea, Él salió a buscar a uno de sus enemigos. O sea, esa parte a mí, como humano, como persona de la calle, no me cierra. ¿Voy a ir a buscar un enemigo? No, si es tu enemigo, ¿cómo lo voy a buscar? Cuanto más lejos, mejor. ¿A quién queremos tener cerca? A los amigos, a la familia, pero a los enemigos. Bueno, Dios, de su propia voluntad, nos hizo nacer cuando antes éramos enemigos de Dios, como lo relata Pablo en Romanos. Perdidos en las oscuridades de nuestras pasiones, perdidos irremediablemente en el pecado que nos ataba y que nos hacía estar lejos de Dios. Pero fue voluntad de Dios. En ese momento Dios quiso salirnos a buscar y nos encontró y me encontró y me hizo conocer a Jesús. Ahora, de modo es que nosotros venimos de la muerte a la vida por la voluntad de Dios, mediante la palabra de verdad. Se va armando el pensamiento, ¿no?, en esta mañana. Ahora, acompáñenme a un relato maravilloso. Acompáñenme, no quiero spoilear, no quiero adelantar nada. Vamos a Ezequiel. Muchos van a decir, sí, yo ya conozco la historia. Bueno, pero déjenme refrescarla, recrearla. A mí me hace mucho bien este pasaje. Y quiero que les haga bien a ustedes también en esta mañana, porque la palabra de Dios, dijimos que tiene un poder increíble. Ezequiel 37 nos relata el valle de los huesos secos. Permítanme en esta lectura rápida. Capítulo 37. Miren si la palabra de Dios no tiene poder. La mano de Jehová, dice Ezequiel, vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por
todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Cuando dice en gran manera, imagínense lo más seco que se les puede ocurrir en medio del desierto. Y me dijo Dios: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vos qué pensás? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Como diciendo: Señor, eso solamente lo podés saber vos. Yo acá veo solamente huesos secos, huesos que si los tocas se deshacen. ¿Y sabés lo que le dijo Dios? Me dijo entonces Dios: profetiza sobre estos huesos y diles a huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Él nos hizo nacer, nos hizo pasar de lo que estaba muerto a lo que estaba vivo. Y pondré tendones sobre vosotros, dice el versículo 6, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Es difícil, ¿eh? Mire que tenemos huesos de sobra en el cuerpo humano. Una vuelta con Santi quisimos armar unos fascículos de un esqueleto de los huesos. Nos cansamos de pegar huesos, nos cansamos, nos aburrimos. Tantos huesos, necesitamos tantos huesos en el cuerpo humano. Bueno, tantos huesos que cada uno se acomodó y dice el versículo 8, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo Dios: profetiza al espíritu, profetizale, hijo de hombre, y decir al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y soplad sobre estos muertos y vivirán. Todo esto es palabra de Dios. Dios dio la orden de su propia voluntad, hizo que lo muerto y seco esté ahora vivo. Miren cómo termina. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¡Wow! La palabra de Dios tiene poder. Volvamos a Santiago. ¿Ven cómo apoya este pasaje lo que dice Santiago? De una forma maravillosa, la palabra de Dios se manifiesta y tiene poder. Eso sin duda es poder. Poder de la palabra de Dios. Eso es poder. Dios dice, las cosas se hacen. Él es el jefe. Esas son las órdenes del jefe. Dios dice, las cosas se hacen. Así funciona el mundo. Aunque ustedes no lo crean y yo a veces no lo pueda creer. En segundo lugar, vamos al versículo 19 y 20 de Santiago. Volvamos a Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Importante este tema, pero vamos al versículo 19, analicemos esto. A la hora de escuchar la palabra de Dios, es bueno que seamos buenos aprendices de la palabra, porque el que escucha, luego aprende. Ahora, si vos escuchás y estás con el celular, y estás en otra, y estás mirando el Facebook, y estás mirando Reels, y estás mirando TikTok, y Dios te está hablando, y vos no le das bolilla, y sí, capaz que lo oíste de casualidad, así como al pasar, y eso no es el buen oidor. Dice como segundo punto en el versículo 19 que tenemos que ser oidores, buenos oidores, antes que hacedores eficaces. Primero oír y tardos para hablar, no queriendo convertirnos, y esto también está bueno como enseñanza, en maestros muy rápidamente. O sea, aprender bien la palabra, luego que la escuchamos, aplicarla primero a nuestras vidas, que los demás puedan ver lo bien que nos hizo a nuestras vidas primero, y no salir corriendo a enseñarle a otro, o a querer aplicarle a otro, la enseñanza que escuchamos, cuando todavía ni siquiera nosotros la pusimos en práctica. A lo que yo digo, pero no lo que yo hago, bueno, algo parecido. Si a mí
no me quedó todavía. ¿Quién soy yo para decirte a vos cómo tenés que hacerlo? Si vos me decís, sí, fíjate cómo andás vos. ¿Vos no escuchaste lo mismo que yo? Ah, sí, bueno, ¿y por qué no lo haces? Bueno, de esto está hablando, ¿no? Un poco el 19. Y también a veces era un poco, la Biblia a veces, no a veces, siempre nos deja ejemplos maravillosos y personas maravillosas de ejemplo. Esto un poquito le pasaba a Pedro. A Pedro le fallaba esto a veces. Él escuchaba al Señor Jesús, pero bueno, a Pedro lo hemos enganchado un par de veces en el relato bíblico, a veces abriendo la boca de más, cuando no tenía que abrirla. A veces desafiando al Señor Jesús cuando no era necesario. Y él tuvo que aprender de la forma más triste, que abrir la boca a veces nos cuesta lágrimas. Cuando lo negó al Señor Jesús, pero previo le había dicho, no, Señor, ¿cómo yo te voy a negar a vos? Yo voy a dar la vida por vos si es necesario. A los 5 minutos va y lo niega. El mismo Pedro, el mismo que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que Jesús le dijo, Pedro, esto no te lo reveló ni tu mamá, esto viene de Dios. O sea, esto que está diciendo es clave. Él reconoció que era el Hijo de Dios, pero después lo negó antes de que lo crucifiquen. En un momento en el huerto saca la espada, le corta la oreja al ayudante del sumo sacerdote, y Jesús no habría tanto, Pedro, pará, si yo me defiendo solo, o sea, yo puedo mandar una legión de ángeles y los hago bolsa todo, pero no estoy para eso. O sea, yo vine a morir por las personas. O sea, Pedro tenía esa, como que se le saltaba la cadena en esos casos. Era de mecha corta, explotaba enseguida. Bueno, también el versículo 20 de Santiago nos habla de esto, que todos tenemos adentro un poco de Pedro, todos tenemos adentro un poco de Jonás, que nos dicen, vos haces esto y vos haces exactamente lo contrario a lo que te acaban de decir. Porque a vos nadie te dice lo que tenés que hacer. Y tiene algo de aplicación el 20, ¿no? El versículo 20 que leímos. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Claro, o sea, vos podés, dice, no, yo con aquel ni me hablo, ¿no? Porque, no me hablo, que lo agarre Dios y que lo arregle Dios. Pero no es el mejor deseo que le podemos tirar, porque la ira del hombre no obra la justicia. En vez de decir, voy a orar por ese hermano, voy a orar por esa persona para que Dios obre en él y yo lo pueda ver y me pongo contento porque Dios obró, no porque le deseamos algo malo y... No. El 20 dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 20. Ahora, también nos aconseja a no ser rápido para irarnos este versículo. Porque como decíamos, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, no complace a Dios. Y es importante tenerlo, iba a decir algo, tenerlo contento a Dios, agradarle a Dios. Es importante, muy importante, más de lo que nosotros pensamos. Porque cuando estamos airados, no pensamos claramente. ¿Quién piensa en caliente? ¿A quién le pegan un pelotazo en la cabeza y reacciona, hermano mío, yo te perdono? No, te dan ganas de arrancarle la cabeza porque te pegaron un pelotazo. O sea, te airás y no pensás en claro, capaz que fue un accidente, capaz que el otro no quería patear el arco y era malo para patear y te pateó en la cabeza. Bueno, esas cosas nos pasan, ¿no? Somos de mecha corta y saltamos. Y la ira del hombre o sea, a Dios no le complace cuando estamos airados. De hecho, no le complace lo que hacemos ni lo que decimos cuando estamos airados. 1 Corintios 13 nos habla del pasaje del amor. El amor nos irrita. El amor no se irrita, porque la ira es contraria al amor. La ira es contraria al amor. Por eso tal vez Dios, que es amor, hacia nosotros es tan grande que es lento para la ira y muy grande en misericordia. Porque Dios es amor y no tiene lugar para la ira. Ojo, yo dije que más vale que lo tengamos de nuestro lado a Dios. Cuando Dios está enojado, no es que deja de ser amoroso, es justo. O sea, es amor, pero también es justo, es un Dios justo. O sea, no podés tenerlo en poco a Dios. Dios es Dios. Dios de su propia voluntad te hizo nacer. Habíamos arrancado así. Ahora, es contraria a la mansedumbre la ira. El Señor Jesús tuvo muchos motivos para airarse. El Señor Jesús tuvo motivo de sobra, cargó con nuestro pecado. Miren si
tenía excusa, ¿no? Sin embargo, Él pidió que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Él nos dejó esta enseñanza. Él no se airaba, Él se compadecía de las almas. Por supuesto, le dio mucha bronca que utilicen el templo como comercio o como mercado, como una feria. Eso sí, el Señor era muy celoso de su padre, de su obra, de la obra, y no podía ver que la iglesia, que el templo, que era para adorar a Dios, se convirtiera en una feria donde te estafaban. Eso Él no lo podía permitir, y es la única vez que lo vemos muy enojado al Señor Jesús, pateando puestos, rompiendo todo, pero con un enojo celoso por el culto a Dios puro, no el del comercio que proponían la clase religiosa, ¿verdad? Ahora, en tercer lugar, nos dice que la palabra debe ser recibida con humildad, como tercera enseñanza, o con mansedumbre, ya que la mansedumbre y la humildad facilitan mi santificación ante Dios. Mira el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, una palabra que ya tenemos, que ya nos implantaron. Porque Santiago acá le está hablando a judíos creyentes como nosotros, aunque no seamos judíos, pero creyentes al fin, que ya tenemos una palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, dice el versículo 21. A pesar de que ya somos salvos, porque esto no tiene nada que ver con que seamos o no salvos, tenemos una palabra implantada. Es una ventaja con aquel que no conoce a Cristo, con aquel que no tiene el Espíritu Santo. Nosotros tenemos una palabra implantada. ¿Quién la implantó? Dios la implantó ahí, para que a través de su Espíritu que puso en nosotros podamos ser hacedores eficaces. Ahora, esto que dice el versículo 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, qué feo que te digan, che, vos sos abundante en malicia, y inmundo, y está lleno de inmundicia. Vos no lo vas a mirar igual a alguien que te diga así, ¿no? Bueno, la palabra te confronta y te dice esto. Por lo cual, dice Santiago, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¡Wow! La Biblia dice que estamos llenos de inmundicia y de malicia. Bueno, entonces empecemos a limpiar el interior de adentro hacia afuera con la palabra. Y se me viene la gran pregunta del Antiguo Testamento. ¿Qué dice el salmista? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Qué pregunta, ¿no? ¿Con puloi? ¿Con limpiavidrios? ¿Con amoníaco? El amoníaco remueve todo. Con bebida cola. La hervimos, la pasamos con una esponjita y queda todo brillante, hasta el alma. Dice que la coca te limpia todo. Bueno, no. La gran respuesta divina, con guardar tu palabra, dice la Biblia, dice el salmista. Él comprobó eso. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Pensá el salmista. Con guardar tu palabra, contesta el salmista, reflexionando de una forma de que no hay otra forma de ser limpio, con la palabra. Limpiémonos de esa abundancia de malicia, de esa abundancia de inmundicia, con la palabra de Dios. Ese es el consejo que nos da Santiago en esta mañana. Santiago nos dice de recibir la palabra con mansedumbre, y la palabra implantada, porque es muy posible que a pesar de que tengamos la palabra implantada, no la queramos aceptar. Es difícil. Yo entiendo que es difícil. Cada uno tiene su amor propio, cada uno tiene su yo desarrollado de alguna forma. A mí vos no me vas a decir lo que yo tengo que pensar o sentir o decir. No, obvio que no. Pero la palabra sí, porque es palabra de Dios. Que después vos la creas o no, ese es tu problema. O sea, está escrito. Dios ya habló, lo dejó escrito en la Biblia. Y es muy probable que escuchemos el mensaje. Es muy probable que escuchemos la palabra, que escuchemos a Santiago diciendo esto de parte de Dios. Pero es muy posible que solo escuchemos y no hagamos nada. Y yo yo escuché. Y la tomamos como diciendo, yo escuché, pero al otro a mí que le hace más falta que a mí. Yo como lo veo, yo la escuché. Sí, está linda la palabra y
Pero no sé si esto es para mí. A mí me parece que es para el que está sentado al lado mío. Porque yo lo conozco y, viste, no anda muy bien. Como si nosotros anduviéramos bien, ¿no? Para mí seguro le vendría bien a él o a ella, decimos nosotros. Y como que tenemos un reflector que rebota la enseñanza. No, yo ya escuché, pero a aquel le hace más falta que a mí. Y no le da la bienvenida a la palabra a la persona. Muchas veces no le damos la bienvenida, no nos gusta darle la bienvenida. ¿Sabes qué significa darle la bienvenida a la palabra? Hacer lo que dice la palabra. Y esa es la parte más difícil. Y en vez de decirle, Señor, gracias, porque ahora leí en Santiago lo que yo tengo adentro y no me lo puedo quitar. Gracias porque yo creía que estaba bien, pero no estoy bien. Gracias porque marcaste esto. No. La mayoría no hacemos eso. La mayoría oímos. Sí, oímos, escuchamos. Pero después, bueno, yo después veo qué hago. Yo ya lo escuché. De ahí a que lo haga y, viste, dame tiempo. Porque yo estoy con este mismo pecado y es difícil salir. Bueno, la Biblia, Santiago nos insta a ser no tan solo oidores de la palabra, sino hacedores. Y hacedores eficaces. De los que escuchan la palabra y son transformados. ¿Sabes qué pasa? Cuando no le das la bienvenida a la palabra, cuando no le damos la bienvenida a la palabra, al consejo de Dios, no podemos ser transformados por la palabra. ¿Cómo vamos a ser transformados si la escuchamos y la guardamos en un cajón y la cajoneamos como un expediente que no queremos ver? Y en ese expediente están nuestros delitos y pecados, nuestras inconductas delante de Dios. Pero lo cajoneamos. Si no, yo ya escuché que la palabra me dice esto. Pero después veo qué hago. Yo tengo que tomar muchos cambios en mi vida. Bueno, es hora. Si vos ya sabés, pues ¿sabes lo que pasa cuando vos escuchás esto? Se te duplica la responsabilidad ante Dios. Porque Dios dice, en su palabra, vos escuchaste, y ahora es peor, porque ya la sabés. Y si sabés lo que tenés que hacer y no lo haces, es peor. Es doble responsabilidad. Porque Dios te va a decir, ok, vos ya escuchaste. ¿Y en qué quedamos? No, había que cambiar esto. Cuando Jonás escucha a Dios decirle, Jonás, andate a Nínive que tenés que predicarle porque me tienen hasta acá, los voy a destruir. Necesito que avises, por lo menos a ver si se arrepienten. Jonás escuchó. Está bien, sí, yo ya te escuché. Y se tomó un barco exactamente para el otro lado, como hacemos nosotros. ¿Ven que todos tenemos un poquito de Pedro, un poquito de Jonás adentro? Por eso la Biblia nos deja estos ejemplos, para que no seamos como ellos, para que aprendamos de los errores de ellos. Y lo que le costó a Jonás volver, ¿no? Dios le mandó un pez grande, se lo tragó, tuvo que soportar que lo vomiten, que el jugo gástrico le queme la piel. O sea, tuvo que pasar tanto. Sí, porque Jonás fue oidor, pero no hacedor eficaz. Después, porque no, como diciendo, ok, ya entendí, voy. Pero bueno, ¿por qué tenemos que llegar a ese punto? La palabra de Dios en Santiago nos dice que seamos oidores, pero que seamos hacedores eficaces. Miren lo que dice el Salmo 119. Acompáñenme a la lectura de Salmos. 119, 133. El Salmo 119 es muy largo y con mucha aplicación para nuestra vida. Dice 129, 133. 133. Lo tengo señalado acá. Dice el salmista, ordena mis pasos con tu palabra, con la palabra esa implantada que decía Santiago. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Ves para qué sirve oír y hacer? ¿Para qué? Para que ningún pecado, ninguna iniquidad se enseñoree de mí, de vos. De ahí que Santiago tiene esta preocupación de que no solamente seamos oidores, sino hacedores y hacedores eficaces, para que no tengamos que sufrir que nos domine el pecado. Si tenemos la palabra implantada, ya está implantada, no que la tenemos que buscar, ya está implantada la palabra, porque creímos en Jesús. En cuarto y último lugar, nos enseña que la palabra oída, si no es vivida, es pura información. Simplemente información. Si la palabra oída no es vivida, solamente es información. A esto nos insta Santiago en esta mañana. Miren, cita el ejemplo del espejo.
Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Quiero aclarar que los espejos, y esto yo lo aprendí mientras preparaba este mensaje, yo tenía la idea fija de que los espejos eran como los conocemos hoy, el espejo del placar, que era de vidrio con un laminado de aluminio, y que te da una nitidez increíble. Las chicas lo saben muy bien, las mujeres se miran al espejo y saben perfectamente si están bien o no están bien y corrigen todo lo que tienen que corregir, gracias al espejo. Pero en esa época, el espejo yo me enteré que era un metal pulido. Cuanto más pulido, más nitidez, más píxeles, más resolución. Pero la imagen te venía media distorsionada. Y yo me voy a esa época, a donde no había espejo de vidrio como tenemos ahora en cualquier lado, en el auto, en el placar, en la pieza. Y tenemos estos metales pulidos. Y se miraban así, claro, y se veían, pero tal vez no había una nitidez como por espejo, como algo confuso era la imagen. Claro, entonces, como no prestás atención a los detalles, vos pasás por ahí, a ver cómo estoy, me voy al banco, a ver, estoy despeinado, y capaz que te comiste que tenés una mancha acá, y que estás todo sucio, porque ese espejo no te informa bien, no te dice bien cómo estás. Es una imagen difusa de uno. Bueno, así es el oidor, que es tan solo oidor y no hacedor. No se mira en un espejo como el que tenemos ahora, que le dice cómo está desalineado. Y la palabra de Dios, lo leímos en el Salmo 119, te ordena los pasos, te ordena la vida, te dice cómo caminar, para que no te desvíes, para que te mantengas firme. De eso hablaba Santiago. Pero la transformación de la palabra en tu vida requiere de aceptarla. Básicamente es eso. Si todavía no sos cristiano, si todavía no aceptaste a Jesús, esta palabra te puede salvar. Mirá lo que hizo en el relato de Ezequiel. Mirá lo que hizo. Huesos secos, les dio vida, los volvió a la vida. Así estábamos nosotros en nuestros delitos y pecados, secos, muertos, condenados al infierno. Jesús murió para que ya no tengamos que morir. Obvio, todos vamos a morir, todos tenemos una parcela en el cementerio prometida, pero después de eso está la vida eterna. El mundo no conoce esa vida eterna para vida, sino para muerte. El mundo que no tiene a Cristo va directo a la muerte. Nosotros tenemos una palabra implantada. Una vez que la oímos, hagamos caso a la palabra, seamos hacedores eficaces. ¿Qué querés ser hoy? ¿Qué quiero ser hoy? ¿Un hacedor eficaz? ¿Uno ineficaz? Entonces, ¿qué se necesita para ser un hacedor eficaz? Hacemos un resumen: oír la palabra, recibirla con mansedumbre, con humildad, tomar responsabilidad ante Dios, ya que la oí y la tengo implantada, comprometerme a aplicarla en obediencia y sumisión a Dios, porque si no, pasa que eso nos hace más culpables. ¿Y saben qué? Si oímos la palabra implantada y no la hacemos, es como que no nos importa que Jesús murió en la cruz. Y nos tiene que importar, porque de ahí salió nuestra vida, nuestro nuevo nacimiento. Y es como pisotear la sangre de Cristo si no cumplís con lo que dice la palabra. Obvio que no vas a ser perfecto, obvio que lo vas a intentar un montón de veces y te va a salir mal, pero ya tenés la palabra implantada, que podamos todos tener la palabra ejecutada como buenos hacedores eficaces. Santiago nos insta a esto, a ser no tan solo oidores, sino hacedores eficaces. Y en esta mañana yo me acuerdo de un coro muy viejo con el que quiero terminar, a modo de meditación. Lo cantaba cuando yo tenía 8 años, y era viejo. Pero muchos se van a acordar. Con la cara descubierta, mirando al Señor, como en un espejo, la gloria del Señor. Transformado soy, y lo cantábamos 2 veces, transformado soy, a la misma imagen de nuestro Redentor, por el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Santiago te insta a que no solo seamos oidores, sino hacedores y hacedores eficaces. Si aún no tenés esta palabra implantada,
pedile perdón a Jesús, para que te implante Dios esta palabra, para que la puedas tener en tu interior a través de su Espíritu Santo. Y Él te la va a dar, y Él te va a dar vida, y vida en abundancia. Que el Señor bendiga su palabra.